Buenas tardes, David. La verdad es que es una pregunta que nos hacemos todos y la cual de alguna manera está incardinada en la Ley de Contratos del Sector Público de obligado cumplimiento que además recoge los principios de aplicación de la ley, que son por los que nos regimos y se rigen todos los órganos que intervienen en la ley de contratación pública. Tenemos el principio, el de publicidad, el de transparencia, el de concurrencia y no discriminación, el de estabilidad presupuestaria y rendición de cuentas, es decir, intervienen múltiples órganos administrativos, órganos fiscalizadores, órganos de contratación. En nuestro caso, yo que estoy en un hospital, es el gerente del hospital. Intervienen órganos jurisdiccionales, como conoces, y órganos económicos, como podemos hablar de la Dirección General Presupuestaria, y en los órganos jurisdiccionales para la resolución en los tribunales administrativos de contratación pública y contenciosos administrativos. ¿No te parece que estos órganos tienen esa importancia que se le tiene que dar en todo este elemento de la ley de contratos del sector público? Bueno, buenas tardes. Lo primero, Javier, estoy encantado de estar aquí contigo. Y también de que la Fundación SEDISA nos haya dado la oportunidad de hablar de la importancia de la compra, porque es un elemento que a veces pasa un poco desapercibido, ¿no? En las grandes políticas, en las grandes declaraciones. Parece que todos tenemos muy claros los objetivos y también enfocamos claramente cuáles son los problemas, pero a lo mejor no tenemos tan claras las herramientas. Y precisamente la compra me parece que es una de las herramientas más importantes de las que nos tenemos que valer para garantizar un poco lo que siempre perseguimos, ¿no? La sostenibilidad de nuestro modelo y la mejora de la calidad asistencial a la medida de lo posible. Pero planteada un poco tu pregunta, en los términos que la planteas, evidentemente la compra tiene una importancia capital, porque fíjate que has hecho una descripción muy exhaustiva de todos los elementos que intervienen desde un punto de vista fundamental de la compra, que es la fiscalización de gasto. Es decir, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el cauce que se le da a los fondos públicos a través de una ley de contratación administrativa tan exigente como la ley de contrato del sector público, y aquellas leyes que guardan una relación muy directa con ella, como la Ley General Presupuestaria, por ejemplo, y otras que tienen que ver, pues, con todo lo que es el entorno por el cual se rigen efectivamente los procesos de contratación. Pero hablamos siempre de que la ley no se adapta bien al sector. Y siendo cierto, en parte, porque es un sector muy específico, donde, como tú bien sabes, al frente de una organización hospitalaria, la dinámica del día a día es muy compleja. Son 365 días, 24 horas al día de trabajo continuado. La forma en la que se necesitan los insumos no es quizá, digamos, un poco la ordinaria, sino que tiene muchas especificidades. El tipo de proveedor con el que se trabaja, etcétera, etcétera. Esto dificulta bastante ese trabajo. Y sí que es verdad que necesitamos hacer un cierto esfuerzo de adaptación. Pero yo creo que la ley cumple su papel y es capaz de dar esas herramientas. Para mí la cuestión de fondo es diferenciar claramente lo que es la compra y la contratación, porque la contratación es un subconjunto de la compra. Y para mí la compra es muy importante porque la compra sí que tiene una visión muy estratégica de la cual no nos ocupamos debidamente, de mi punto de vista, y sobre todo porque, como tendremos la ocasión seguramente de poder comentar a lo largo de este debate, pues hay elementos que son preocupantes y los que la compra para mí resulta capital, muy importante. Sí, al hilo de lo que estás diciendo, evidentemente la compra en los hospitales, que representa un alto porcentaje de lo que es el presupuesto global del hospital y lógicamente está asociada a los gastos en bienes corrientes y servicios, de alguna manera exige un compromiso con nuestra comunidad, exige nuestro compromiso con la Comunidad de Madrid. De hecho, el gasto público invertido en el sector sanitario en nuestra Comunidad de Madrid alcanza cifras cercanas al 40%, lo cual tiene una gran importancia, y la compra tiene un porcentaje aproximadamente también de un 40% sobre el total del presupuesto global, recogiendo todo en su conjunto. Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando uno analiza esa información, ¿no? Y aparte creo que es muy difícil hacer un acercamiento al problema si no se va a los datos, si no se acude a los datos y la evolución, ¿no? Como los datos se van manifestando a lo largo del tiempo. Es evidente que el gasto sanitario representa un problema importante a nivel presupuestario y que en la mayoría de las comunidades autónomas,
Afortunadamente la Comunidad de Madrid es una comunidad que tiene un Producto Interior Bruto importante, pero otras comunidades que tienen realmente asignaciones presupuestarias sanitarias que superan el 50% del presupuesto global, ¿no? Y esto implica, lógicamente, una preocupación a futuro. Y, de hecho, como muy bien indicas, uno de los elementos que más ha crecido dentro del gasto sanitario es precisamente el gasto hospitalario. El gasto hospitalario está creciendo una razón aproximadamente de un 5,5% anual, y dentro de esto los consumos intermedios, que es precisamente donde la compra tiene un papel fundamental, han crecido exponencialmente también. De hecho, en los últimos 5 años, aproximadamente un 40%. Por lo tanto, la importancia presupuestaria, pero también en cuanto a lo que tiene que ver con la calidad de los insumos que van a afectar directamente la calidad asistencial que recibe el ciudadano, yo creo que la compra ahí, como estamos comentando, es muy importante. Evidentemente, los límites al modelo de contratación pública, bajo mi punto de vista, es que la contratación pública carece de una planificación estratégica. Esa planificación estratégica es algo que deberían hacer, dado los múltiples procedimientos administrativos que de alguna manera recoge la ley de contratos y que son de aplicación en la contratación pública. Dentro de los límites, yo lo que observo en nuestro entorno donde nos movemos es el catálogo de productos, las múltiples referencias que tenemos dentro de lo que es nuestro sector público. Aproximadamente estamos hablando de que tenemos 70.000 referencias frente a unas 7.000 o 10.000 que puede tener, digamos, el sector privado. Los límites, si hacemos una valoración sobre lo que podemos decir del precio, tenemos una demanda inelástica. Una demanda inelástica en el sentido de que cualquier variación del precio no infiere en la oferta. Es decir, no hay ese desequilibrio que se produciría en una economía de mercado en el análisis de la oferta y la demanda. Entonces, yo sí que quería hacer aquí una referencia en cuanto a los límites desde el punto de vista de la diferencia de lo que podemos determinar entre lo que es el coste y lo que es el gasto. El coste está asociado a la inversión y, sin embargo, el coste no es ese elemento que nosotros estamos controlando, sino que nos estamos moviendo más por el gasto, entendiendo que el gasto nos viene dado por la Dirección General de Presupuestos de Hacienda, con las dificultades que tenemos de infrafinanciación en origen y las dificultades que tenemos en cuanto a lo que es la propia ejecución presupuestaria por los créditos que escriben a presupuesto. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate, la pregunta, de hecho, creo que se enfoca bien en el sentido de que los límites son límites estructurales. Es decir, los límites del modelo actual de contratación pública, evidentemente es que yo creo que la realidad ha superado un poco, ¿no?, a la estructura existente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la compra pública y la contratación pública en este caso, para ser más exactos, fundamentalmente, como decía antes, es un sistema de fiscalización de gasto, de control de gasto, y que está asociado, por lo tanto, a la ejecución de un presupuesto. Tiene un origen muy concreto, es un origen que está muy vinculado con la visión hacendística del gasto público, por lo tanto, es una ley que tiene, como digo, esa finalidad, pero no hay que dejar por alto ni que pasar por alto que efectivamente el funcionamiento ordinario de una organización hospitalaria depende muy concretamente efectivamente del manejo de esas referencias a las que tú hacías alusión, que es lógicamente pues especialmente complejo de manejar. Por el perfil del proveedor, que es un perfil también muy especial, por la variedad, por la amplitud, por la celeridad con la que hay que trabajar. La planificación estratégica es obligatoria según la ley. El artículo 28.4 de la ley establece la obligación de planificar. Sí es verdad que lo hace en términos muy ambiguos, no deja muy claro cómo, pero sí deberíamos tener siempre un programa de contratación anual que deberíamos publicar con carácter anticipado. Sin embargo, vuelvo un poco a lo que comentábamos al principio. Para mí el problema fundamental es entender que las organizaciones sanitarias necesitan de una dirección y de una gestión especialmente compleja en la actualidad y que la norma no acaba de encajar bien con esto porque su visión es más bien la que tú comentabas. Es una visión muy vinculada al gasto y realmente lo que necesitamos es una gestión de la compra que esté más enfocada en el resultado. Los hospitales no disponen de una contabilidad analítica, no disponen de esa contabilidad que nos venga a determinar
ya no un coste por paciente, que sería el resultado final donde nos pudiéramos comparar todos, sino que ni siquiera llegamos a un coste por proceso homogéneo en el cual nos podamos comparar y podamos realizar una planificación estratégica que de alguna manera nos dirija a un resultado más idóneo en el tema de la compra sanitaria. Correcto. Bien, evidentemente comprar es decidir, y para que haya decisiones tiene que haber conocimiento. Y yo creo que adolecemos bastante de formación, fundamentalmente en los centros sanitarios. La ley de contratos del Estado es tan compleja y tiene tanto potencial que el tener una formación y una coordinación con los órganos de los que hemos comentado antes, algunos desconocidos, como pueden ser, digo desconocidos para el propio hospital, como pueden ser los órganos fiscalizadores, la intervención. Ahora me referiré a quien decide la compra, que en múltiples casos estamos hablando de los profesionales sanitarios que posiblemente son desconocedores de estos órganos fiscalizadores y del alcance que se puede tener a través de las intervenciones, a través de las auditorías, las cámaras de cuenta o incluso los tribunales. Es curioso que dentro de nuestros centros sanitarios se da una ecuación que es relevante, y es que en esta ecuación, ¿quién compra? Viene a comprar, digamos, la decisión parte del facultativo, del servicio correspondiente, que es quien de alguna manera determina el producto que se necesita. Estoy hablando en el ámbito exclusivamente público. El otro elemento de la ecuación sería el proveedor, que lógicamente está buscando su rentabilidad y está estrechamente ligado. Y por otro lado tenemos la dirección, que lógicamente tiene unos objetivos que están más coordinados dentro de lo que es la propia ley, que es la que estamos hablando. Fíjate, son a veces incluso ámbitos que no se tocan. Y eso es especialmente preocupante, ¿no? Porque efectivamente comprar es decidir, y de hecho yo creo que la mejor forma de cumplir con muchos de los principios de la propia contratación, y yo diría que también incluso con lo que es la propia visión y misión de un gestor sanitario, es tomar decisiones de forma informada. Claro, para tomar una decisión de forma informada lo primero que necesitamos es información y conocimiento, como tú bien decías. Es cierto que hay lagunas formativas que es necesario cubrir en ese sentido para conocer bien las herramientas, sobre todo el marco jurídico, conocer efectivamente quiénes son cada uno de estos actores, estos roles que tú comentabas y cómo influyen, pero incluso yo me atreví a decir que también algunas herramientas, por ejemplo, la sistemática en la compra. Es decir, los hospitales, las organizaciones sanitarias, trabajan, digamos, un poco primero sobre la actividad. Básicamente los presupuestos se enfocan y se dirigen hacia el mantenimiento de la actividad, no hacia el resultado, como decíamos hace un momento, por una parte. Es decir, lo que tenemos es la necesidad de mantener la actividad vigente, y ya los presupuestos tienen un sesgo especialmente importante basado en esto. Pero la segunda cuestión importante es que, como no hay mucha información, solemos recurrir al histórico, solemos hacer lo que hacíamos. Es decir, en base a lo que hemos venido comprando, reiteramos estos procesos. Para podernos salir de aquí, necesitaríamos efectivamente esa formación y esa información. Y eso solo se va a obtener si implantamos modelos, sistemática de compra, que es lo que realmente no tenemos, porque la ley nos dice lo que podemos y lo que no podemos hacer, pero no nos dice cómo hacerlo. La sistemática es distinta, la metodología es diferente. La metodología implica analizar las necesidades, analizar las posibilidades y en función de eso decidir. Acumular el conocimiento y retroalimentar el ciclo, para que en las siguientes ocasiones, con una métrica, con una medición, digamos, esto no nos salió bien, deberíamos ir hacia otro lado, ¿no? Por lo tanto, para mí la sistemática es una de las grandes carencias para poder tomar decisiones de forma informada. Sí, así es, evidentemente, y dada la situación que ahora mismo en los hospitales, me refiero a los hospitales donde el 60%, el 50 o el 60% de la compra es una compra directa, no deja de invadir la ley de contratos del sector público. Sí que debemos ir a esa sistemática que además nos permita aplicar otros modelos, como pueden ser los sistemas dinámicos de contratación pública, donde distintos proveedores pueden entrar dentro del proceso de contratación administrativa.
Bien, si hablamos de innovación, la innovación no es algo del año 2023, esto viene de muy lejos. Yo me querría referir a Sam Peter, un economista de prestigio de principios del siglo XX, autor de la teoría de destrucción creativa, que de alguna manera lo que venía a decir es que hay que destruir para crear. Ya basándose, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, no en una política de reducción del gasto, sino en una política de innovación que nace no de forma espontánea, sino la innovación tiene que ser planificada y estar alineada con los objetivos del propio hospital. Sí, de hecho yo creo que hablar de reducción del gasto es un contrasentido, es decir, la infrafinanciación es un problema endémico, ¿no?, de nuestro modelo sanitario público, pero también hay que ser conscientes de que los límites presupuestarios existen y van a existir. No podemos abstraerlos de la totalidad. Vivimos donde vivimos, el mundo occidental está en un momento complejo, España está en un momento muy complejo. Éramos hace unos años la octava potencia industrial, somos la número 16 en este momento y seguimos descendiendo. Nuestros presupuestos públicos no van a aumentar y nuestras necesidades asistenciales van a seguir creciendo. Por lo tanto, hay que destruir para crear un nuevo modelo donde el foco esté puesto efectivamente en la generación de valor agregado, de valor añadido. Porque vamos a tener que aprender a hacer lo mismo o más con lo que tenemos. Y eso es un gran reto. Por eso decía que es muy importante, ¿no?, la sistemática. Y si me permites, ponernos un poco ya en relación, ¿no?, con lo que comentábamos también en la pregunta, con lo que tiene que ver con la compra basada en valor, porque es un gran error plantear la compra basada en valor con la estrategia, con las herramientas y con el conocimiento actual. No se puede. La compra basada en valor supone un giro, un giro copernicano, un cambio importante. Y tenemos que entender, ¿no?, desde un origen, qué significa esto del valor. Claro, y ahora, como bien dices, disponemos de unas herramientas y con las herramientas que disponemos son con las que tenemos que actuar sobre, digamos, el esquema que realmente tenemos. Hemos estado trabajando en contratos de suministros puros y duros, pero esa herramienta de poder transformar dentro de nuestra ley general presupuestaria y de nuestros presupuestos suministros en servicios ya supone, digamos, un paso dentro de la organización. Me voy a referir a un par de ellos. La digitalización, por ejemplo, de los servicios de radiodiagnóstico. Hemos pasado de comprar placas a tener un servicio integral en el cual ya recoge no solamente el producto, sino toda la inversión que está asociada a todo el equipamiento. Otro ejemplo, y dada la situación actual de medio ambiente, es la eficiencia energética, donde no vamos exclusivamente a comprar el suministro eléctrico, sino vamos a hacer una gestión eficiente de todas nuestras energías con el fin de que esa transformación nos permita inversiones y transformar ese contrato de suministros en un contrato de servicios. Correcto, es el camino. De hecho, yo diría que es una primera aproximación, ¿no? Lo más importante de todo, fíjate, es tener presente, en ese sentido soy muy optimista, ¿no?, que la legislación y el marco jurídico actual, afortunadamente, no impide el tránsito. A diferencia de lo que escucho mucho, la ley de contratos no dice absolutamente nada sobre la compra basada en valor, ni tiene ese enfoque. Es un enfoque totalmente distinto porque, insisto, su naturaleza, conceptualmente hablando, es otra. Pero no nos impide dar ese paso. Lo que tenemos que hacer es conocer bien las herramientas de que disponemos para ver qué posibilidades nos brindan y, por lo tanto, poder avanzar. Y la generación de valor no solamente es importante porque, de alguna forma, es el enfoque correcto, sino porque se está produciendo, con respecto a la innovación, una cuestión fundamental. Y es que el peso del proveedor en la generación de valor añadido en los servicios asistenciales no deja de crecer. Toda innovación tecnológica implica que la introducción de valor añadido, en gran medida, viene del mercado. Y por lo tanto, para poder elegir correctamente, para poder decidir de forma informada, tenemos que evaluar muy bien qué es lo que ofrece el mercado. Sí, evidentemente y afortunadamente yo creo que esto está cambiando. Ahora ya están surgiendo acciones más innovadoras en ese sentido, que ya están algunas ejecutándose, como puede ser la hospitalización a domicilio. La hospitalización a domicilio además va a ser una realidad dado el envejecimiento de la población. Los hospitales van a tener gran dificultad en
atender toda la demanda que de alguna manera está inducida por los ciudadanos, y ese modelo en cuanto a lo que es la atención hospitalaria entiendo que debe girar, debe pegar ese giro. También la telemedicina está apuntando precisamente a determinados tratamientos, especialmente desde un punto de vista crónico, como son enfermedades, puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, insuficiencia cardíaca. Es decir, ese tipo de tratamientos además van a dar a conocer a los especialistas de una forma mucho más ágil el diagnóstico de los pacientes, y al mismo tiempo los pacientes van a poder estar atendidos en su domicilio sin tener que desplazarse al hospital. El reto por nuestra parte está en medir y evaluar efectivamente cuál es ese impacto para poder decidir adecuadamente. Es un gran reto y yo creo que es el futuro. Es un futuro, sí, que además yo creo y entiendo que cada vez va a venir más acompañado de una transformación en cuanto a lo que pueden ser los profesionales que van a formar parte de nuestro sistema sanitario, incorporando la ingeniería y la informática como armas importantes dentro de nuestro sector. Ingenieros biomédicos, ingenieros informáticos van a poder aplicar y ayudar en colaboración con los profesionales procesos que van a hacer que haya más valor dentro de lo que es el ámbito de los hospitales. Pues ojalá sea así, porque yo creo que la solución pasa precisamente por rodearse de gente que conoce los procesos, de expertos, y creo que ese también es un foco en el que la Administración tiene que poner mucho de su parte. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, David. Es un placer. Igualmente.